Desde el lunes estamos leyendo la carta del apóstol Santiago, el primo del Señor, Santiago el menor, no Santiago el mayor, que ha dado nombre a tantas ciudades de nuestra geografía americana, por haber sido el que guió a los españoles hacia la fe y el que los guió hacia la reconquista. Este es el otro Santiago, el obispo de Jerusalén, que parece que no salió de allí y que fue martirizado en la misma ciudad de Jerusalén. Santiago el menor. Terminamos hoy el capítulo primero, mañana jueves empezaremos el segundo y toca hoy hablar de una de las cosas, la carta del apóstol Santiago. Yo creo que a la gente a la que le suena sobre todo por tres cosas, ¿no? Porque es la carta que habla de la necesidad de las obras, no solo de la fe. Siempre se ha usado como un complemento al acento paulino de que nos salvamos por la fe y no por las obras, pero Santiago, sin contradecirle, aporta ese complemento. La fe de San Pablo no es una fe sin obras, es una fe que pone el acento en la confianza en que la salvación viene del Señor, pero evidentemente no va sin obras. Y Santiago complementa esto, y por eso es una carta que llamó Lutero de paja. No le gustó porque Lutero, que había tenido una experiencia propia muy frustrante, porque había intentado de un modo pelagiano, con sus propias fuerzas, vivir la virtud de la castidad, hasta que decide que no hace falta vivir la castidad, que basta con confiar en el Señor, y traiciona a la Sagrada Escritura traduciendo la frase de San Pablo que dice que el justo vivirá por la fe. Introducirá la palabra alemana allein, solamente, el justo vivirá solo por la fe. Porque Lutero va a introducir esta idea disyuntiva de siempre tener que elegir entre Sagrada Escritura o tradición. La O, el católico siempre dirá Sagrada Escritura y tradición. Fe u obras, fe y obras. Carisma o ministerio, pues carisma y ministerio. María o Jesús, María y Jesús. Papado o Jesucristo, pues Jesucristo y papado. Lo católico es la I, lo protestante suele ser la O, la disyuntiva, el tener que elegir como si hubiera contradicción, fe y obras. Bien, pues Santiago va a servir para apuntalar esta necesidad de las obras, para mostrar la fe que tenemos. Habíamos visto el lunes el tema de las tentaciones, de las persecuciones, que aquilatan nuestra fe, que hay que vivirlas con paciencia y alegría, la petición confiada de la sabiduría, la recomendación de la humildad. Y ayer veíamos que Dios no es el autor del mal, sino del bien. Hoy es más difícil resumir el texto que nos toca porque tiene temas juxtapuestos, y sobre todo en adelante. Hoy quizás lo que más tenemos que acentuar es que no solo es necesaria la fe, sino también las obras, pero en los próximos días tendremos temas variados. Mañana veremos la crítica de Santiago a los que tienen acepción de personas, la exhortación a las buenas obras. Otro de los temas más importantes y más famosos de la Carta de Santiago, la importancia de la lengua, la gravedad de los pecados de difamación, de calumnia, su diatriba contra la envidia y la discordia, contra las guerras y contiendas, contra el espíritu del mundo, contra la detracción, contra la vana confianza, contra los ricos que opriman a los pobres, la exhortación a la paciencia, el evitar jurar. Otro de los elementos más famosos de la carta del apóstol Santiago, que es esa nota sobre la unción de los enfermos, lo que hay que hacer cuando viene enfermo, llamar a los sacerdotes para que les unjan con aceite y les impongan las manos para que con su oración sean salvados. El anhelo de la conversión de los pecadores, la palabra que lleva otra vez a la práctica de las buenas obras, el dar prioridad al escuchar antes que hablar y ser lentos para la ira, porque la ira produce, la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Bien, pues vamos a ver los temas de hoy. Estamos en los versículos 19 al 27 de la carta del apóstol Santiago, que dice así: la palabra
se lo resumimos diciendo: la palabra lleva a la práctica de las buenas obras. Vamos a ello. Hermanos, sed todos prontos para escuchar. Primero escuchar y luego hablar. Siempre hemos dicho que tenemos 2 oídos y una boca. Pues es una pista que nos da el Señor. Sed prontos para escuchar, lentos para hablar. Santiago va a dar mucha importancia a la lengua, a la palabra. Lentos para la ira, como acabamos de decir, porque la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. A mí siempre me intento acudir, porque me parece muy luminosa, aquella frase de Santa Teresa de Calcuta que dice: preferiría cometer errores con dulzura y compasión antes que obrar milagros con amargura y dureza. Qué importante es la caridad, aunque a veces pueda parecer que a la corta la dureza puede producir frutos, pero Santa Teresa prefiere equivocarse con dulzura que acertar con amargura y con dulzura. Eliminen, dice Santiago, eliminen toda suciedad y esa maldad que les sobra y acepten dócilmente la palabra que ha sido plantada y que es capaz de salvarles. La palabra ha de llevar a la práctica de las buenas obras, porque aquel que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra es como el que construye sobre arena, dice el Señor. Y nos hace engañarnos, porque cuando nosotros conocemos algo, tenemos la tentación de pensar que ya lo vivimos. Incluso los que predicamos, cuando predicamos algo, tenemos la terrible tentación de pensar que ya lo estamos viviendo porque lo explicamos muy bien. Pero tenemos que estar siempre atentos, porque no es así. Conocer una cosa no quiere decir vivirla ni practicarla. Como dirá San Ignacio, no el mucho saber arte satisface el alma, sino el gustar las cosas interiormente. San Francisco de Sales también alerta contra este peligro de pensar que una cosa, por ser predicada o explicada, pensar que ya está vivida. Porque quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a aquel, no va a decir como el Señor, aquel que construye sobre arena, sino aquel que se mira en el espejo, es una nueva imagen que usa Santiago, aquel que se mira en el espejo y se da acto seguido media vuelta y se olvida de cómo era. Cuando uno se mira al espejo, lo hace para corregir sus defectos, para sanar una herida, para peinarse, pero el que se da media vuelta y se olvida de qué es lo que tiene que arreglar, porque está muy feo, porque se tiene que maquillar una señorita las ojeras o qué sé yo, pues si se olvida de lo que ha visto, pues estamos perdidos. La imagen de la palabra de Dios como espejo en el que mirarse se usa mucho en la Escritura, tanto el Eclesiástico como Sabiduría, como la primera carta de los Corintios. Bien, pues todo esto nos recuerda la parábola del sembrador, aquel que va a sembrar y que no encuentra siempre el mismo terreno. Pues así nosotros, la palabra de Dios se puede poner por obra o se puede olvidar inmediatamente. Hay que ser constante, no para oír y olvidarse, pero sigue el apóstol, no para oír y olvidarse, sino para ponerla por obra y de ese modo encontrar la felicidad en practicar la palabra de Dios. Porque, y ahora viene algo que le da mucha importancia el apóstol Santiago, porque hay quien se cree religioso y no tiene a raya su lengua. Luego en el capítulo 3 volverá a dar importancia a este musculito tan liviano que a veces podemos usar con una dureza más grande que un martillo. Podemos hacer tanto daño con nuestra lengua, con la difamación, con la calumnia, con la mentira, con la acusación injusta. Por eso es muy importante tener a raya su lengua. Pero el que se cree religioso y no pone freno a este musculito, a esta lengua, se engaña. Su religión no es auténtica, no tiene contenido. Porque la religión pura e intachable a los ojos de Dios no es la de los ritos, no es la de hacer sacrificios, golpearse el pecho, que por supuesto son necesarias, todas estas cosas y estas prácticas, no las debemos denostar, pero la religión pura es visitar a huérfanos y viudas en sus tribulaciones. Es un mensaje tan frecuente y habitual en los profetas, que denuncian al pueblo de Israel y a los fariseos que extreman los cuidados en la práctica externa de la religión
y luego descuidan el corazón que lleva a la misericordia, que lleva a apiadarse de los más pobres. Santiago va a ser muy sensible a los pobres y a los desheredados. Por lo tanto, la religión auténtica es esta: visitar huérfanos, viudas en las tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Como ven, esta es una carta muy parenética, muy exhortativa, muy moral, que nos lleva a diversos consejos a la hora de practicar la caridad y de poner por obra la palabra de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.